Gripe A, empieza a bajar la temperatura, recuerden, es un momento delicado y hay que tener en cuenta qué cosas debemos nosotros tomar, qué medidas debemos de tomar para evitar contagiarnos de la gripe A. Entre otras recomendaciones, lavemos frecuentemente las manos con agua y jabón, tapemos nuestra boca y nariz al toser o estornudar, tiremos los pañuelos descartables que usamos, evitemos llevarnos las manos a los ojos, la nariz o la boca, evitemos acercarnos a personas con síntomas de gripe, ventilemos y permitamos la entrada de sol en la casa, oficinas y lugares cerrados. Bueno, y ahora sí compartimos las noticias del día. Los títulos en Médicos por Naturaleza. Cerati ya está en el país y aseguran que sigue estable. Lucía Galán también debió ser internada, sufrió el domingo a la noche una isquemia cerebral. Dengue, aumentan los casos de dengue en Misiones a pesar del frío. Bueno, la verdad es que no sé qué pasa, pero da la sensación de que son muchos los músicos en estos últimos tiempos que han tenido problemas de salud y la preocupación obviamente real y de muchísima gente, porque son personalidades del mundo del espectáculo muy queridas, muy amadas. Ahora se suma Lucía Galán, que también está internada en el Instituto de Fleni por una recuperación y que tuvo lo mismo que tuvo Gustavo Cerati, o ese fue el mismo diagnóstico. Exacto, en un principio lo que se había dicho, el diagnóstico de Gustavo Cerati era que había tenido un accidente isquémico transitorio, que es cuando se tapa una arteria que lleva sangre al cerebro, pero se destapa al rato. Es como un aviso. Que no fue. Exacto. Finalmente no fue eso. Finalmente fue un ACV, o sea, completo, donde se provocó un infarto. El tema es que parece que le hicieron los estudios, que la tomografía había salido normal, que tenía antecedentes de estos accidentes isquémicos, y lo más importante es que, como decíamos, son avisos. Hay que bajar el nivel de estrés, controlar el tema de la nutrición, de la presión arterial, porque esos son los factores de riesgo para que ocurra después un infarto cerebral. Recordemos que Lucía Galán, si no me equivoco, hace algunos 2 años había tenido un episodio de este tipo, que ella tiene presión alta, que debe estar controlada. Exacto. Y acá cuando insistimos mucho en el tema de la alimentación, en el tema de controlar la presión arterial, bueno, de esto se trata, no es solamente un control periódico de que lo tenemos que hacer. Definitivamente el poder detectar de manera temprana que tenemos un problema de presión alta es muy pero muy importante para evitar este tipo de circunstancias. Exactamente, porque generalmente el aumento del colesterol, que se vayan tapando las arterias o que haya presión alta, no da síntomas. Exacto. Entonces uno sigue con su vida normal y esto aparece repentinamente. Entonces para evitarlo hay que cambiar básicamente el estilo de vida. Bueno, a las 11 de la mañana vamos a estar seguramente con toda la información, porque se va a brindar desde el Instituto Fleni, donde están internados tanto como Gustavo Cerati como Lucía Galán, el parte médico allí, y nos va a informar sobre las últimas novedades de su estado de salud. Ahora tenemos que hacer referencia al dengue. Parecía que había quedado un tema del verano. Bueno, no es así. Lamentablemente, si uno tiene la posibilidad de salir afuera, se da cuenta que hay una cantidad de mosquitos impresionante. Yo sigo poniendo tabletas todas las noches en mi habitación porque está lleno de mosquitos. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque en Misiones se han detectado 3 casos de dengue. Exactamente, y a medida que va a avanzar el frío, la cantidad de mosquitos va a disminuir, lo que no quiere decir es que uno baje los brazos, porque hay que empezar a controlar el agua de las piletas, a descacharrizar, que son los reservorios que cuando venga la primavera y el verano van a traer esos mosquitos que son los transmisores del dengue. ¿Por qué esto es tan importante? Porque estamos esperando las primeras heladas. Con las primeras heladas se mueren las larvas, lo que no significa que debamos de dejar de hacer todo aquello que acaba de decir Ezequiel, ¿no? Esta función de descacharrizar es fundamental en el invierno, para llegar bien al verano. Exactamente. Recordemos que con toda esta campaña que hemos iniciado aquí en Médicos por Naturaleza, este verano ha sido mucho más benévolo respecto al dengue que había sido en otros años. No por lo que dijimos acá, obviamente, sino por la campaña que se inició a nivel nacional, que obviamente fue muy importante, la toma de conciencia de la gente de que había que hacer algo a nivel personal, a nivel sociedad, no solamente desde el gobierno, sino que nosotros debíamos tomar cartas en el asunto. 96% menos. 96% con respecto al año pasado. Menos. Bueno, impresionante. Estamos hablando de embarazo y parto y fuimos a consultar a la señora Frida Kaplan, que es docente de la Escuela Latinoamericana de Nacimiento Eutónico. ¿De qué se trata el nacimiento eutónico? Lo averiguamos en esta nota. El método es la sistematización de trabajos que vienen de una disciplina llamada eutonía, pero el método ya tiene una identidad propia, que los objetivos del método
son múltiples, se incrementan el contacto con uno mismo, con el bebé, facilita el contacto con el espacio por donde va a pasar el bebé y fundamentalmente hay trabajos para elevar el umbral del dolor y para realizar un pujo consciente. Todos los beneficios del método se aplican en el Hospital Posadas. El objetivo es que la población que viene al hospital también reciba los maravillosos beneficios de poder transitar el embarazo y el nacimiento en contacto con el hijo. Cuando una mujer está desconectada de lo que está sucediendo en su cuerpo y sus pensamientos están instalados en el gran miedo que tiene al dolor que pueda sentir en el momento de las contracciones, su cuerpo se tensa, la angustia se instala y no puede hacer contacto con su bebé porque el miedo es la principal emoción que está presente. En cambio, cuando mediante los trabajos que propone el método y que acá en el hospital los enseñan, esa mujer aprende a habitarse, aprende a hacer contacto, aprende a emitir un sonido para atravesar mediante ese sonido las contracciones, el miedo y la angustia se revierten y se convierten en un momento de inmenso amor y felicidad en el encuentro con ese hijo que están haciendo. Bueno, todas estas recomendaciones que escuchábamos sobre esta nueva tendencia tienen que ver con lo que ocurre definitivamente hoy en día en todos los hospitales públicos y en todas las clínicas donde uno va a tener familia. ¿Por qué? Porque el parto se ha ido humanizando a lo largo de los años por las necesidades y los reclamos de las propias madres y familias. Esta necesidad de tener contacto directo con los seres queridos, de saber que queremos que esté nuestro marido ahí agarrándonos la mano, o la pareja, o quien sea, o nuestra mamá si somos madres solteras, o nuestra hermana, o a quien le toque la función de contener en ese momento, el poder tener un contacto directo con el bebé apenas sale de la panza. Situaciones que se fueron presentando que posiblemente en la época de nuestras madres o de nuestras abuelas no existía, ¿no? Era casi como una cosa... Se fue hospitalizando mucho todo esto. En realidad creo que se está volviendo a lo natural. Exacto. El embarazo no es un momento de enfermedad. Y entonces cuando lo hospitalizamos tanto y lo parimos en una sala de cirugía casi, con tantos aparatos y tantos médicos y enfermeros y la vía, la verdad es que se transforma esto en una situación casi parecida a lo que ocurre en una intervención quirúrgica. Y la verdad que muchas mamás lo que desean es vivir el parto con toda la naturalidad que tiene que ser, de un recibimiento de la vida, de un encuentro con la vida, con la creación, ¿no? No quiero ser escéptica, pero definitivamente, gracias a que de alguna manera se ha hospitalizado, es que el índice de mortalidad en los nacimientos se ha reducido notoriamente, ¿no? Como siempre en la vida, es difícil encontrar ese equilibrio. No cualquiera puede tener un parto en la casa y como se plantea. Esto, ¿cierto? Tiene que estar muy cuidado, tiene no cualquier muchas pareja. ventajas, pero también tiene muchas desventajas. Totalmente. La mayoría de los partos son normales y el bebé sale perfectamente, pero si hay alguna complicación, uno en una casa no tiene los elementos para poder ayudar ni al bebé ni a la mamá. Entonces, pero retomando lo que vos decías, muchas veces el parto está tan hospitalizado, institucionalizado, que parece una cesárea. Es casi lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque están las enfermeras, porque está la partera, porque está el obstetra. Sí, o porque dicen, ¿por qué tengo que parir acostada si estoy incómoda? Déjame caminar porque cuando camino me duelen menos las contracciones. Y todo esto debería ser un ensamble, que la que está por parir pueda tener su tiempo, su manera de relajarse, su manera de poder tranquilizarse, su manera de contactarse con su pareja, de que por ahí le hace bien que le hagan un masaje en la espalda, no de estar acostada con las piernas atadas, porque la verdad que eso es muy tensionante y realmente hace que las condiciones del parto sean peores, no mejores. Entonces respetar a la parturienta y no a las condiciones del hospital a las que hay que adaptarse porque voy a parir ahí. Bueno, la verdad es que esta es una realidad. Uno se va adaptando a las realidades donde le toca parir. Yo me voy a olvidar nunca que no había quirófano
y teníamos que esperar y yo tenía que parir y en fin, y no me voy a olvidar nunca. Y entonces si mi obstetra frente a mi ataque de angustia, porque natural ataque de angustia, me acababan de decir que no iba a ir a parto natural, sino que iba a ir a una cesárea, todo lo que eso significa para una madre primeriza que supone que va a tener su hijo de manera natural y va a ser maravilloso y todo, y no lo es y termina no siéndolo, y te dicen que no hay quirófano y que no podés y que tenés que esperar, y vos escuchás los gritos de la otra mamá que está pariendo y vos estás en el pasillo del medio. En fin, esa es la vida, ¿no? Y también uno se tiene que adaptar a donde vive, porque esta es un poco la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo sacar lo positivo, lo natural, lo que me rescata y lo que me conecta con lo que yo realmente quiero, y también formar parte del sistema que bueno, que es una realidad, ¿no? Que a veces eso no lo podemos modificar, pero sí trabajar durante el embarazo, ¿no? Como para que todos estos miedos, sobre todo en la mamá primeriza, desaparezcan o sean lo más atenuados posibles. Bueno, vamos a estar hablando de todo esto, de todos estos pequeños detalles que en su sumatoria hacen de un buen o un mal parto. De eso se trata, porque no todo el mundo tiene una buena experiencia, porque es normal no tener una buena experiencia cuando no se la tiene, porque no es normal o no tiene que ser o no debe ser que vos disfrutes el embarazo a los 9 meses, por ahí realmente te sentís mal, por ahí estás viviendo una circunstancia particular de vida que hace que no te puedas conectar con esa circunstancia. Así que de todo esto estamos hablando hoy en Médicos por Naturaleza. Así que recordá, ¿cuáles son nuestros teléfonos, Roberto? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para quienes llaman desde el interior. Bueno, los cuidados cuando uno está embarazada son múltiples y muchos de ellos tienen que ver con la alimentación, que juega un papel fundamental. Así que ya está aquí con nosotros la licenciada Andrea González. ¿Y de qué no vas a estar hablando, Andrea? Hola, buenos días a todos. Vamos a hablar de la nutrición en el embarazo. Vamos a hacer hincapié en lo que es embarazo y enfermedad celíaca, porque son dos cosas que se conjugan con alta importancia. Sí. Pero vamos a hablar de dos nutrientes, el ácido fólico y el hierro, para que todas las mamás sepan cómo cuidar la salud del feto y de ellas mismas. Fundamental, así que no te podés mover de ahí. Ya estamos de vuelta. ¿Sabías que se considera que una mujer inicia el parto con la aparición de contracciones uterinas regulares que aumentan en intensidad y frecuencia, acompañadas de cambios fisiológicos en el cuello uterino? El proceso del parto humano natural se divide en 3 momentos: el borramiento y dilatación del cuello uterino, el descenso y nacimiento del bebé y el alumbramiento de la placenta.